Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este es un vídeo que uno de vosotros, una persona suscrita a mi canal, me sugirió. Me dijo un día que estaría bien que hiciera un vídeo dando razones por las cuales no soy musulmán. Y bien, pues esto es lo que hago. Y esto debería animaros a vosotros también a que escucho vuestras sugerencias y cuando son buenas, adelante. Otras veces también son buenas, pero por lo que sea no pueden hacerse porque se salen de la narrativa o por otras razones. Y bien, como hay muchos vídeos de muchos youtubers en el que explican 5 razones por esto, 5 razones por lo otro, 5 esto, 5 lo otro, pues yo no voy a ser menos. Aparte, el número 5 es bueno en este caso porque son suficientes razones, pero tampoco se alargaría tanto como para hacer un vídeo sin fin. Pero asumid esto, son 5 razones, las cuales no las voy a explicar en orden de importancia, pero todas ellas son igual de importantes, diría. Y además de esto, son 5 razones que podrían ser 20, 30, muchas más, pero lo dejo en 5. Y bien, voy con la primera razón. Las expectativas absurdas del Islam, las cuales hacen que el Islam mismo se pegue un tiro en el pie. ¿Qué quiero decir cuando hablo y digo que el Islam se pega un tiro en el pie debido a sus expectativas? El Islam, como religión, pone el nivel tan alto en sus afirmaciones, no en realidad, sino en lo que proclama o en lo que intenta vender. Dice que es tan perfecto como religión, que el Corán es la palabra de Dios inspirada por Dios, escrita incluso con la pluma de Dios, palabra por palabra, coma por coma, espacio por espacio, acento por acento, lo que sea, dado por Dios. Sublime, imposible. No puede haber ningún fallo porque es así de grande. Y lo mismo en cuanto a cuestiones científicas, el Islam no puede cometer ningún fallo. Bueno, en este caso el Corán tiene que acertar a nivel científico, a nivel histórico, tiene que tener sentido en sí mismo, en respecto a las cosas que afirma, no debería haber ninguna falacia lógica, es decir, interna, no debería haber contradicciones internas según el tipo de lógica que establece. Bueno, se pone el listón súper arriba, de tal forma que es tan perfecto que cualquier gota de imperfección derrumbaría los cimientos del Islam. Y eso es lo que pasa. Pone el nivel tan alto que es como una especie de super castillo de naipes y lo único que hace falta es coger uno y todo se va abajo. La curiosidad de todo es que encima no es que haya un pequeño problema o dos en el Islam como religión, como falacias lógicas o errores, inconsistencias, es que está lleno, son gordísimos. Y claro, eso rompe absolutamente con las expectativas que el Islam se pone a sí mismo. Por ejemplo, no voy a entrar en detalles porque ya hay contenido en mi canal que podéis ver. Tengo un vídeo sobre María siendo la hermana de Aarón según el Corán, y eso es un fallo histórico tremendo. También está el tema de que Jesús no fue crucificado. Un musulmán podría decir que, bueno, históricamente no falla porque Dios, de alguna forma, hizo que hubiera aparentemente una crucifixión, pero no, pero ahí entramos en que no hay una explicación, Dios engaña a la gente porque en ese mismo texto Dios se llama a sí mismo como el más grande de todos los estafadores o mentirosos o maquinadores, y como he dicho antes, hay un vídeo sobre ello, y claro, eso te descuadra mucho, Pero otra cosa que a mí me parece muy curiosa y que se pega un tiro en el pie es que el propio Corán abre un desafío al mundo en el propio Corán dice que si alguien puede encontrar un libro que esté a la altura del Corán, adelante, que vaya porque no va a encontrar nada que sea como el Corán. Pero mira, ya que he mencionado que el Corán pretende ser o clama ser la palabra de Dios eterna en esas tablas que no han sido creadas, que siempre han estado ahí, y que Dios mismo ha escrito con su pincel, con su lápiz, pues bueno, uno esperaría que no tenga fallos gramaticales, pero los tiene. Por ejemplo, en Corán capítulo 33, versículo 32, aparece escrito la palabra ka-ahadin, cuando debería de aparecer en vez de eso Kaihda Minanisa, es decir, según el contexto, debería estar escrito la palabra
esposas, mujeres, pero en vez de ello aparece maridos. Bueno, si entendéis el contexto de ese texto, veréis que debería decir mujeres. Pero es que la lista sobre fallos es larguísima. Contradicciones en el propio Corán, Muhammad afirmando haber venido a confirmar la Torá y el Evangelio, pero no hay continuidad alguna con estas escrituras. Y vaya, los fallos científicos, como he dicho antes, que para mí es algo tremendo, porque, bueno, encima la afirmación que los musulmanes suelen hacer es que el Corán es una fuente de recursos para la ciencia, que la ciencia de hoy, la ciencia moderna, le debe muchísimo al Corán y al Islam, y es algo que dices, perdona, estamos hablando del Islam, del Corán, que dice que el sol se pone en un charco de barro. Estamos hablando del Corán, que dice que las estrellas son misiles para matar demonios. Estamos hablando del Corán, que dice que el embarazo, el proceso de embarazo ocurre porque hay un coágulo de sangre que llega a la mujer y dices, eso no es así, no es real, no es real. Y podría seguir. Es decir, hay muchas incoherencias. El Islam se pone un listón muy alto y desde luego se destroza. Si aún el Islam, en vez de ir con esas afirmaciones tan arrogantes, dijera, bueno, en global tenemos la verdad, es una religión verdadera o es la religión verdadera, pero bueno, hay la mano del ser humano, hay errores, pero bueno, si lo juntas todo, si lo pones todo, pues en global te sale la verdad y te sale una consistencia de la verdad que es digna de respetar y de considerar que, bueno, ahí en global está la verdad. Ahí entonces, como el listón no está tan alto, te da espacio a que pueda haber errores. Pero es que encima, aunque el Islam tuviese ese tipo de clamor, ese tipo de afirmación que admitiría fallos, los fallos que hay son tantos y tan enormes que lo único que le daría coherencia es decir que es una invención, o no es real o es una mentira. Es lo único que hay. Y bueno, y sería para otro vídeo hablar de la compilación de los manuscritos, de cómo llega el texto uzmánico a nuestras manos, el Corán, que siempre claman que es preservado palabra por palabra, desde arriba, desde Dios, sin ningún fallo, todo súper mágico, y la verdad es muy diferente. La verdad es que hubo muchos manuscritos que se los comieron ovejas, que se quemaron, que desaparecieron, porque los califas sagrados, los primeros 4 califas, uno de ellos que quiso recopilar todos los manuscritos, vio que había diferencias, entonces empezó a hacer recortes y ediciones, quemando, destrozando, y bueno, hoy tenemos lo que tenemos, pero no han podido borrar de la historia el hecho de que eso ocurrió. Y de hecho aún tenemos tradiciones que hablan o sugieren o aluden a textos que sí existieron y que ya no los volvemos a tener. Pero bueno, eso sería para otro vídeo. Antes de ir a la segunda razón, quiero explicar otro fallo del Corán, que es el desafío del Corán. Es decir, el Corán hay un momento en el que desafía al mundo, desafía a todos y dice: atreveos a encontrar un libro como este. A ver, como no lo vais a encontrar. Pero claro, eso es un desafío subjetivo. Tienes que dar algo sólido, algo que mida qué hace ese libro, el Corán o un libro, mejor que otros. Porque, claro, si no podemos proveer algo cuantificable, entonces no sabemos. No sabemos qué libro es mejor y entramos en el terreno subjetivo. Y aquí pues podríamos hablar de que hay gente que, por ejemplo, no le gusta el idioma árabe, por lo que sea, porque no le gusta la fonética, le parece duro. No es mi caso, a mí me gusta, pero bueno, hay gente para todos los gustos. Y esa gente, si entra en lo que sería un ranking subjetivo, tienen totalmente el derecho a decir que el Corán no les gusta por cuestiones del idioma original. A nivel histórico, como he dicho, el Corán pues comete patadas y errores garrafales, grandísimos. Aparte de no tener localizaciones en tiempo y en zonas geográficas. Las tiene, pero muy pocas. Como libro, con lo gordo que es, tiene muy pocas. Para ser un libro que se
incorpora dentro de la historia de la humanidad y que ocurre dentro de nuestra historia, hay muy poca localización. Nada que ver con la Biblia. La Biblia, tú lees la Biblia y está llena de referencias a reyes, de otros reyes contemporáneos a ese rey en particular, zonas geográficas, imperios que rodeaban. Y esto lo ves en los libros de reyes, de crónicas. Es que básicamente, excepto en algunos libros de la Biblia, como el Cantar de los Cantares, que aún así hasta puedes llegar a localizaciones porque hay alguna referencia, pero no va de cuestiones históricas, sino de una especie de oda al amor, la gran mayoría de libros que componen la Biblia tienen muchas referencias históricas, a nivel geográfico, a nivel de hechos históricos, de eventos históricos, a nivel de localizaciones, de fechas, de personajes. Es riquísimo. El Corán no. Basados en eso, la Biblia es mucho mejor que el Corán. Y bueno, se podría seguir. Si nos vamos a los subjetivos, que una persona puede decir que un TVO de Mortadelo y Filemón es mejor que el Corán. Y basados en este barómetro, en este tipo de medidas, sería válido. Sería totalmente válido. Segunda razón. Esta es obvia, es la naturaleza de Dios. Esto es básicamente la gran narrativa del canal de YouTube que yo hago, que es una defensa de la Trinidad y es un componente o es una de las narrativas que dominan en mi canal. El Islam concluye con la doctrina del Tawhid, que no es la doctrina de la Trinidad. Aunque, claro, inconsistencias, como puedes ver en uno de mis vídeos, el propio Corán te deja con un Dios que es más plural de lo que parece. De hecho, hablo de que Jesús tiene prerrogativas que solo Dios tiene, es decir, esto lo convertiría en un asociado, por lo tanto eso destruye la shahada. Jesús crea pájaros de barro, es decir, del barro, él crea pájaros vivos. Es decir, de lo inanimado, él crea vida. Es una prerrogativa que solo Dios tiene. Claro, los musulmanes te pueden decir, pero por concesión de Dios. Ya, pero aquí lo que concluimos es que por concesión de Dios, él se ha puesto un asociado a sí mismo, pero luego dice que él no tiene asociados. Es muy inconsistente, muy incoherente. El Tawhid pretende dar algo fácil de tragar, pero que luego se complica más. Porque, bueno, es una especie de refrito que manipula lo que es la naturaleza de Dios y ya está, pero luego sale mal. Luego, a largo plazo, se pegan un tiro en el pie. Porque cuando ha habido gente o musulmanes como Avicena, Averroes, Ibn Arabi, Al-Ghazali, que han intentado llevar el monoteísmo, el Tawhid, a la máxima escala, han fallado. Por ejemplo, Avicena dijo que Dios no puede tener conocimiento de cosas particulares porque él no puede fraccionarse y que por lo tanto solo Dios solo puede tener conocimiento de cuestiones universales. Lo cual, si uno sigue esta línea, acaba pues en un Dios intrascendente. Intrascendente que luego, por lógica, cae con la idea del logos, porque, bueno, este hombre, Avicena, estuvo muy influenciado por el neoplatonismo, pero luego Ibn Arabi dijo que, bueno, los seres humanos no somos ni seres ni somos existentes del todo, porque él entiende que solo Dios es el existente y el real, y que nosotros solo somos reflejos de lo que es él. Es decir, no acabamos de existir. Esto te lleva a conclusiones muy caóticas. Él dijo que también esto refleja que más allá de los atributos de Dios, Dios no tenía ni atributos o no estaba ni en manifestación plural, y todo esto te lleva a puro caos. Estamos hablando de las grandes cabezas o de las vacas gordas del Islam, de los grandes filósofos, y te llevan a teorías que terminan en catástrofe. Tercera razón, la moralidad. La moralidad en el Islam, bueno, no hay. Como ya he dicho antes, la palabra eterna de Dios, súper perfecta desde el principio, pero luego ves que hay cuestiones morales que son abrogadas por otros textos y siempre, ¿cómo no? Sorpresa, para beneficio de Muhammad. Esto ocurre y esto es una realidad aparte de
de las cosas feas que promueve y que vienen de ahí. Podemos leer Corán capítulo 9, es un festival bueno, de cosas que quiero que veáis por vosotros mismos y no tanto que yo diga, pero, pero vaya, no es una religión muy pacífica, aunque en sus momentos, cuando Muhammad tenía pocos seguidores y había muchos que se oponían, entonces sí, había un llamado a al llamamiento de equilibrio y de buen rollo entre las religiones, pero en la medida en que él tuvo más seguidores y ya tenía su ejército y sus tropas, pues las cosas ya cambiaron y las revelaciones ya fueron diferentes, ya nada de paz y nada de estrechar manos, sino la cosa cambió. Hay muchas cosas muy feas y muy antiéticas, que yo creo que toda persona en el fondo, tenga el tipo de creencia que tenga, hay algo de moralidad objetiva en todos nosotros, pero en el Islam no. Y de hecho es la razón por la que muchas personas están apostatando hoy del Islam, cuando se dan cuenta de cosas que promueve y cosas que hay. Es una de las razones que causa shock entre muchas personas. Es que a mí me repatea mucho cuando veo debates entre musulmanes, esto en el mundo anglosajón. Veo debates de musulmanes con ateos y los musulmanes recurriendo a la moral objetiva para poder ganar el debate. Y digo, sí, como argumento, claro que es bueno, pero no desde el punto de vista del Islam, porque no es lo que hay en el Islam. Pero bueno, yo creo que lo dejo aquí, pero es súper denso. Este aspecto, esta razón es bruta, es muy bruta. Es muy bruta. Cuarta razón, el paraíso. El objetivo final de ir al Islam es el paraíso. Pero es un paraíso que no ofrece nada excepto placeres. Lo cual ya te pone el dedo en la llaga en cuanto ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? No es sobre Dios, es sobre los placeres. Como he dicho antes, esto se nota que es un libro escrito por un hombre para otros hombres. Y esta, de la misma forma que la cuestión moral, la razón que he dado antes, es la que causa mucha apostasía, esta razón que digo es la que causa muchos adeptos al Islam. Pues bueno, ve a un hombre y prométele un paraíso con top models y mujeres en bikini para él y solo para él y vino y placeres. Claro, esto, esto es muy convincente para muchos hombres. Es lo que hay. Lo cual es chocante de por sí, porque si hay una cosa que a mí me queda clara en la vida, a mí me gusta mucho leer biografías de estrellas del rock, de estrellas del cine, de modelos, y una de las cosas que ves es que el éxito, sobre todo en estas áreas que acabo de mencionar, gente atractiva, con dinero, famosa, de repente pues tiene en sus manos a otras personas que están dispuestas a irse a la cama con esa estrella, y esa estrella tiene acceso, es adorada, tiene acceso a estar con tantas personas como quiera, a tomar las drogas que le dé la gana, a recuperarse como le dé la gana, gloria y todo. Y sin embargo, tú miras la realidad y muchos de ellos, la gran mayoría, si no todos, acaban mal, con superdepresiones o incluso se quitan la vida. Muchos de ellos. Y ellas. Es decir, los placeres fuera de Dios no dan, no llegan, no satisfacen, no llenan. Y ese es el paraíso islámico, una infinidad de placeres. Pero claro, si solo ofreces eso, a mí me cuesta pensar que realmente estará bien. En cambio, en la Biblia, es que ya te menciona que no habrá casamiento, luego dentro de la moral cristiana, que es un hombre y una mujer, y se acuestan dentro, o ese placer está dado dentro del matrimonio, del marco del matrimonio. Claro, cuando Jesús dice que no habrá matrimonio en la resurrección, pues está diciendo una cosa que no habrá y que en el paraíso islámico abundará. Pero es que, claro, la meta final del cristiano y de todos los que creen en Jesús y los creyentes del Antiguo Testamento, es que el cielo es aquel lugar donde estará Dios y todos observaremos y adoraremos a Dios cara a cara. O sea, esa es la meta del paraíso del cristiano, esa es la meta del creyente,
es Dios. El paraíso no es necesariamente bonito porque sea más bonito que este país de Europa, o este país de África, o este país de Latinoamérica, o que Australia, lo que sea. No, lo que hace al paraíso, el cielo, especial, es que es el lugar donde se puede ver a Dios cara a cara y estar con Él. No se puede comparar. No se puede comparar. Es que no se puede comparar. Y quinta razón. Esta quizás no sé si tiene tanto peso para algunos, pero para mí es importante. Y es muy redundante, muy irónica. Pero es precisamente las cosas que son atractivas del Islam son copias de otras cosas. Esto hace que mucha gente abrace el Islam. El hecho de la belleza de las mezquitas, la liturgia, es decir, la recitación del Corán, y el aspecto religioso que engloba al Islam, es decir, esa seriedad religiosa. Todo eso entiendo que es atractivo. Absolutamente. Tiene su atractivo. Pero por desgracia, mucha gente cae en esa trampa cuando en realidad cosas como el Ramadán son copias de la Cuaresma. Y las mezquitas son copias de las iglesias que abundaban en la parte bizantina, en el cristianismo del Imperio Bizantino. Y así podría seguir. Las oraciones, pues, copiaban a otros. Es decir, incluso lo que el Islam tiene de atractivo en realidad es una copia y sin sentido, sin significado, que no te lleva a nada. Bien, estas son mis 5 razones. Gracias a la persona que me hizo la sugerencia. Hay un vídeo hecho. Este vídeo es para todos vosotros, pero dedicado a esa persona. Nos vemos aquí, en Fey Cerebro.